Hidrocarburos alifáticos oxigenados. Los alcoholes es un grupo de compuestos químicos que resulta de la sustitución de uno o varios átomos de hidrógeno por grupos de hidroxilo en los hidrocarburos saturados o no saturados. Los aldehídos son productos que resultan de la oxidación moderada de los alcoholes. Cuando un alcohol primario es sometido a la acción de un oxidante, se transforma en aldehído. La acetona es un compuesto orgánico caracterizado por poseer un grupo funcional carbonilo unido a dos átomos de carbono. Las cetonas suelen ser menos reactivas que los aldehídos, dado que los grupos alquílicos actúan como dadores de electrones por efecto inductivo. Las cetonas se forman cuando dos enlaces libres que se quedan al carbono del grupo carbonilo se unen a cadenas hidrocarbonadas. El más sencillo es la propanona, de nombre común acetona. Los éteres. El éter es un compuesto orgánico formado por un grupo alcoxi, al que se le unen cadenas carbonadas, alcanos, alquenos, alquinos, etc., en cada extremo. Los ésteres. Los ésteres se forman por reacciones entre un ácido y un alcohol. La reacción se produce con pérdida de agua. Se ha determinado que el agua se forma a partir del OH del ácido y el H del alcohol. Este proceso se llama esterificación. Los ácidos carboxílicos son ácidos orgánicos que poseen un grupo COOH denominado grupo carboxilo, por lo que están compuestos de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Son ácidos carboxílicos con cadenas hidrocarbonadas alifáticas largas entre 4 a 24 átomos de carbono. De forma general, aplicaciones de los alcoholes. Se utiliza en la fabricación de barnices y pinturas, como disolventes, aditivo para gasolina y anticongelantes. Aplicación de los aldehídos en perfumes, plásticos, solventes, pinturas, esencias, glucosa, fabricación de resinas. Aplicación de la acetona. Se utiliza como disolvente para lacas y resinas. Se utiliza para la preparación de barnices, pinturas, plásticos y pegamentos. Se usa como disolvente de acetileno, resinas, ceras, grasas, aceites, acetato, nitrato de celulosa, etc. Aplicaciones de los ésteres. Tienen aromas características y por eso se utilizan como sabores o fragancias artificiales. Aplicaciones de los ésteres. Se utiliza como disolventes de sustancias orgánicas, aceites, grasas, resinas, nitrocelulosa, perfumes y alcaloides. También se utiliza como combustible inicial de motores de diésel. Aplicaciones de los ácidos carboxílicos. En la industria farmacéutica, en la fabricación de laxantes. También aparecen en las gaseosas y refrescos como saborizantes, empleado como una sustancia amortiguadora. Nomenclatura de los alcoholes. Los alcoholes más sencillos se nombran comúnmente anteponiendo la palabra alcohol al nombre del grupo alquilo, terminado en ílico. Nomenclatura de aldehídos. Los aldehídos se nombran reemplazando la terminación ano del alcano correspondiente por al. No es necesario especificar la posición del grupo aldehído, puesto que ocupa el extremo de la cadena. Cuando la cadena contiene dos funciones aldehídos, se emplea el sufijo dial. Nomenclatura de acetona. Se nombra en orden alfabética los radicales unidos al grupo carbonilo, seguidos por la palabra acetona. La acetona más sencilla se llama acetona y corresponde al propanona, también conocido como dimetilcetona. Nomenclatura de éteres. En el caso de éteres con estructuras más complejas se nombra el grupo OR como un grupo alcoxilo, metóxido, etóxido, propóxido, etc., según el sistema IUPAC. El grupo alcoxilo más pequeño es el que se nombra como sustituyente del alcano de cadena mayor. Nomenclatura de ésteres. Los ésteres proceden de condensar ácidos con alcoholes y se nombran como sales de ácido del que proviene. La nomenclatura IUPAC. Cambia la terminación oico del ácido por oato terminado con el nombre del grupo alquilo unido al oxígeno. Nomenclatura de ácidos carboxílicos. Para nombrar a los ácidos carboxílicos, primero se coloca la palabra ácido seguido del nombre del hidrocarburo terminado en oico. La numeración de la cadena asigna el localizador 1 al ácido y se busca la cadena de mayor longitud. Método para obtener los alcoholes.
Este es un método muy apropiado para la obtención de alcoholes secundarios y terciarios, algunos de los cuales se preparan así industrialmente a partir de las fracciones de los olefinas procedentes del craqueo del petróleo. Esquemáticamente puede presentarse mediante la ecuación. Esta reacción permite obtener alcoholes y sigue la regla de Markov. El OH va al carbono más sustituido y el hidrógeno al menos. Fórmula general. Cracking del petróleo. Recuerda que el cracking o craqueo es el rompimiento de moléculas de petróleo para obtener productos derivados. Los alquenos se obtienen luego de este proceso. Obtención de los aldehídos. Oxidación de alcoholes. La oxidación de alcoholes primarios produce en una primera etapa aldehídos, mientras que en la oxidación de alcoholes secundarios conduce a acetonas. Las cetonas son resistentes a la oxidación posterior, por lo que pueden aislarse sin necesidad de tomar precauciones especiales. En cambio, los aldehídos se oxidan. Es necesario separar el aldehído de la mezcla reaccionante a medida que se va formando, lo que se consigue por destilación, aprovechando la mayor volatilidad. La obtención de las cetonas. Las cetonas se pueden obtener a partir de reacciones químicas y las que se encuentran en la naturaleza. Respecto a las reacciones, los métodos más importantes son mediante la oxidación de los alcoholes secundarios, ozonólisis de alquenos, hidratación de alquinos y a partir de reactivos de Grignard. Obtención de los éteres. Los éteres alifáticos simétricos pueden obtenerse por deshidratación de alcoholes mediante la acción del ácido sulfúrico. Este es uno de los métodos comerciales de preparación del éter ordinario, dietiléter, por lo que se llama frecuentemente éter sulfúrico. Se lleva a cabo tratando el alcohol con ácido sulfúrico a 140 grados. La deshidratación es intermolecular. Este proceso se ve fácilmente afectado por reacciones secundarias, como la formación de sulfatos de alquilo, especialmente si baja la temperatura, y la formación de olefinas, especialmente si sube la temperatura. La deshidratación de alcoholes puede también realizar a fase de vapor sobre alumina a 300 grados. Aunque este procedimiento solo es satisfactorio con los alcoholes primarios, la obtención de los esteres. Cuando se hace reaccionar un ácido carboxílico con un alcohol, obtienes un ester y además se libera una molécula de agua. Las propiedades físicas de los alcoholes. Solubilidad. La formación de puentes de hidrógeno cuando los oxígenos unidos al hidrógeno en los alcoholes forman uniones entre sus moléculas y las del agua permiten la asociación entre las moléculas de alcohol. A partir del hexanol, son solubles solamente en solventes orgánicos. El punto de ebullición aumenta con la cantidad de átomos de carbono y disminuye con el aumento de las ramificaciones. Punto de fusión aumenta a medida que aumenta la cantidad de carbonos. Densidad. La densidad de los alcoholes aumenta con el número del carbono y sus ramificaciones. Propiedades químicas de los alcoholes. Deshidratación. Es una propiedad de los alcoholes mediante la cual podemos obtener éteres o alquenos. Halogenación. El alcohol reacciona con el ácido hidrácido para formar haluros de alquilo más agua. Deshidrogenación. Los alcoholes primarios y secundarios cuando se calientan en contacto con ciertos catalizadores pierden átomos de hidrógeno. Propiedades físicas de los aldehídos. La doble unión del grupo carbonilo son en parte covalentes y en parte iónicas, dado que el grupo carbonilo está polarizado debido al fenómeno de resonancia. Los aldehídos con hidrógeno sobre un carbono sp3 en posición alfa al grupo carbonilo presentan isometría tautomérica. Los aldehídos se obtienen de la deshidratación de un alcohol primario. Se hidratan con permanganato de potasio. La reacción tiene que ser débil. Las cetonas también se obtienen de la deshidratación de un alcohol, pero estas se obtienen de un alcohol secundario e igualmente son deshidratados como permanganato de potasio y se obtienen con una reacción débil. Si la reacción del alcohol es fuerte, el resultado será un ácido carboxílico. Propiedades químicas de los éteres. Estructuralmente, los éteres pueden considerarse derivados del agua o alcoholes en los que se han reemplazado uno o dos hidrógenos, respectivamente, por restos carbonados. La estructura angular de los éteres se explica bien asumiendo una hibridación sp3 en el oxígeno, que poseen dos pares de electrones no compartidos. No puede establecerse enlaces de hidrógeno consigo mismo, y sus puntos de ebullición y fusión son mucho más bajos que los alcoholes referibles. Un caso muy especial lo constituye los epoxidos, que son éteres cíclicos de 3 miembros. El anillo contiene mucha tensión, aunque algo menos que en el ciclo propano. Propiedades físicas de la acetona.
Los compuestos carbonilos presentan puntos de ebullición más bajo que los alcoholes de su mismo peso molecular. No hay grandes diferencias entre los puntos de ebullición de aldehídos y cetonas de igual peso molecular. Los compuestos carbonílicos de cadena corta son solubles en agua y a medida que aumentan la longitud de la cadena disminuye la solubilidad. Propiedades químicas de la acetona. La acetona se comporta como ácidos debido a la presencia del grupo carbonilo. Esto hace que presenten reacciones típicas de adición nucleofílica. Reacciones de adición nucleofílica. Estas reacciones se producen frente al reactivo Grignard para dar origen a un oxialuro de alquil, magnesio, que al ser tratado con agua da origen a un alcohol. El metanal forma alcoholes primarios y los demás aldehídos forman alcoholes secundarios. Propiedades físicas de los esteres. Al tratarse de compuestos moleculares, líquidos, volátiles o sólidos, sus propiedades físicas más representativas son aislantes eléctricos en fusión y en disolución, bajo temperatura de fusión y ebullición que crece con la masa molar. Las propiedades físicas y químicas de los esteres de bajo peso molecular corresponden en general a una combinación de las propiedades de los dos grupos. Al aumentar el peso molecular, la parte del hidrocarburo de la molécula tiene un efecto preponderante sobre las funciones oxigenadas, razón por la cual los esteres superiores son ceras sólidas blandas e insolubles en agua. Según la longitud de la cadena hidrocarbonada, serán más o menos solubles en agua y más o menos solubles en disolventes orgánicos, hexano, éter, benceno, acetona. A causa del número extraordinariamente elevado de ácidos y alcoholes que pueden utilizarse en la reacción de esterificación, se han preparado y estudiado miles de esteres, desde el más sencillo formato hasta el compuesto del peso molecular más elevado que contienen 30 o más átomos de carbono en ambas partes de la molécula. Las propiedades químicas de los esteres. En las reacciones de los esteres, la cadena se rompe siempre en un enlace sencillo, ya sea entre el oxígeno y el alcohol, ya sea entre el oxígeno y el grupo RCO, eliminando así el alcohol o uno de sus derivados.